Buenas tardes. Para mí es un gusto venir a mi alma mater después de un buen tiempo, no es mucho, pero de todas maneras siempre es grato venir acá a participar con ustedes en el curso de fisiopatología que lo llevan anualmente. Lo felicito al grupo que se encarga de la organización de esto, que pienso que en medicina uno de los temas o uno de los elementos más importantes para tener un buen entrenamiento médico es la fisiopatología, la fisiología y de base la bioquímica. Así como los ingenieros se valen de los números, nosotros nos valemos de la bioquímica y de la fisiopatología. Me pidieron que les haga una revisión sobre fisiopatología del tejido óseo. Cuando hablamos de fisiopatología del tejido óseo, se nos viene a la cabeza que tenemos que hablar del metabolismo del calcio y del fósforo. La primera diapositiva es un conjunto de diapositivas en los cuales nos va a hablar de las generalidades del tejido óseo. Y después vamos a hacer un esquema o esquemas semiológicos y fisiopatológicos del metabolismo del calcio y fósforo. Cuando ustedes escuchan del tejido óseo, piensan que, bueno, es hueso, es una cosa dura, ¿no? Es una cosa inmóvil, pero estamos completamente equivocados. El hueso es un tejido vivo, tiene una dureza y fortaleza, pero con poco peso, pero es elástico. O sea, cuando nosotros hablan de tejido óseo, bueno, pues traumatología, se encarga de huesos, es una cosa estática, dinámica, no, es elasticidad. Y vamos a ver que el hueso también tiene funciones importantes. La función de sostén, porque de acuerdo al tejido óseo nosotros vamos a, por hacer redundancia, sostener algunos elementos. Vamos a precipitar el movimiento, caminamos por el tejido óseo. Vamos a tener protección, por ejemplo, el cerebro, el encéfalo está protegido por el tejido óseo, cráneo. El corazón está protegido por tejido óseo a nivel de las costillas. Y también tenemos que dentro de las funciones óseas hay dos funciones biológicas que son importantes. Una es las funciones del reservorio de calcio y la otra es la hematopoiesis. Entonces las tres funciones de arriba son dinámicas, son funciones que sostenimiento, movimiento, pero las de abajo son las que nos competen en el punto de vista endocrinológico y metabólico. El hueso tiene una configuración interna, hay un hueso compacto y hay un hueso esponjoso, cada una tiene sus características muy peculiares. El hueso largo ya ustedes lo conocen cuando han hecho su decisión en anatomía, han visto tremendamente que los huesos tienen dos extremidades, que es epífisis, y tiene una parte media que es la diáfisis, y tiene un canal medular. Pero acá lo interesante del hueso es que existe una zona que va a ustedes a observar, la metáfisis. Es una zona que es asiento del crecimiento y desarrollo del tejido longitudinal. Es la zona donde se encuentra el cartílago de crecimiento. Fíjese todo lo que tiene el hueso, no solamente es una cosa dura. El hueso está compuesto por una zona externa, periósteo, y una zona interna que es el endostio. La capacidad o el elemento o el potencial de desarrollo osteogénico está dado por el periósteo y el endostio. Y no olvidarse que el canal que tienen estos huesos largos da asiento a la médula ósea que se encarga del estirpe o formación de células rojas y células y tejido amarillo. No confundir con la médula espinal, que es otro tejido. Fíjense todo lo que nosotros tenemos que hablar acerca de tejido óseo. El crecimiento óseo, y eso le digo cuando viene el interno de medicina, muchas veces no se acuerdan cómo crece el hueso y en base a qué estructuras citológicas está la funcionalidad y desarrollo del tejido óseo. Y aquí no olvidarse que existen dos elementos importantes para el crecimiento óseo. El osteoblasto, que es el verdadero formador de hueso, y el osteoclasto, que es el que destruye hueso. Y tenemos un grupo de células que se llaman osteocitos. Y esta es una pregunta de examen. El osteocitos es el 30% de tejidos que tienen origen de osteoblastos, donde el 30% permanecen vivos y se convierten en células o tejidos maduros o células maduras que tienen que ver con la estructura del hueso. Y el otro 60% de osteoblastos mueren por apoptosis después de haber desarrollado o haber cumplido su función de formador de hueso. Entonces, no olvidarse. La maduración ósea o el crecimiento óseo está superditado al osteoblasto, al osteoclasto y a los osteocitos.
El osteoblasto, formador de hueso, y el osteoclasto, destructor de hueso, y el osteocito es el osteoblasto maduro que permanece con su funcionabilidad. Ese es un concepto muy importante cuando hablamos de tejido óseo. El crecimiento óseo, y esto es importantísimo para los que van a ser pediatras, existe una osificación intramembranosa que está básicamente en el cráneo, en el maxilar inferior y en la clavícula, y existe una osificación endocondral que está en el resto de los huesos. Pero para eso tenemos que nosotros tener en mente que existe un crecimiento óseo en base a determinadas estructuras. En el hueso existen centros de osificación. ¿Por qué centros de osificación? Porque son centros que van a dar origen al crecimiento y desarrollo del tejido óseo. Existen dos centros de osificación y eso se ve durante el desarrollo. Tenemos un centro de osificación primario y un centro de osificación secundario. El centro de osificación primario aparece en determinada edad de la vida y el centro de osificación secundario aparece cuando el niño o el infante tiene un desarrollo más prolongado. Vean ustedes cómo es el desarrollo y la evolución del hueso. En la parte superior vamos a tener un hueso de un bebé que es puro cartílago. Un hueso de un bebé que es puro cartílago y existen a los extremos en las epífisis las zonas de crecimiento donde se supone que está el cartílago de crecimiento. En la parte media tenemos que este crecimiento longitudinal del hueso se debe en base o se origina a partir de los extremos, a partir de las epífisis, perdón. Y finalmente el hueso del adulto ya se ve un hueso compacto en los cuales los cartílagos de cosificación han desaparecido. El crecimiento óseo también nos lleva a que nosotros interpretamos que existen determinadas zonas durante su desarrollo que está formado por tejido óseo, cartílago básicamente, y pequeñas espículas de tejido óseo que conforme van pasando los años, eso se va desarrollando y se va madurando el tejido óseo. Si hacemos hincapié en el crecimiento y desarrollo y la influencia que tienen las células a nivel del tejido óseo, el osteoblasto y el osteoclastos va a influenciar sobre el desarrollo del tejido óseo en base a la síntesis y producción de elementos muy importantes. El osteoblasto forma lo que se llama el tropocolágeno más la vitamina C, que es el colágeno. El osteoblasto va a formar la sustancia osteoide, que es una sustancia osteoide asociada a calcio y fósforo que forman el osteocitos. Y el osteoclasto se va a encargar de destrucción ósea. Y la capacidad de verificación de un osteoclasto está destruyendo huesos mediante la presencia de la fosfatasa alcalina. Y la fosfatasa alcalina es una enzima de los osteoclastos que se presenta durante el desarrollo y se presenta variable durante la madurez. ¿Qué función tiene el colágeno y qué función tienen las sales minerales? El colágeno del hueso tiene la función de sostén, la función de tensión. Y las sales minerales tienen la función de soportar la fuerza de compresión en base al fósforo y calcio. Esto es una introducción de osteología para tener en cuenta de que el tejido óseo tiene como elemento fundamental el calcio y el fósforo. Entrando ya en forma más intensa al metabolismo del calcio y fósforo, lo que tenemos que nosotros tener en pie o tener en mente es cómo se modifica o cómo se mueve el calcio y fósforo en el organismo, y eso tiene un nombre, eso se llama homeostasis cálcica. ¿En qué influye o qué influencias o qué mecanismos o qué desarrolla la homeostasis cálcica en el organismo? Lo primero que hace la homeostasis cálcica es la formación de tejido óseo, formación mineral ósea. Lo segundo, el calcio tiene que ver con la coagulación sanguínea. Tercero, el calcio tiene que ver con la contracción muscular. Y cuando hagan ustedes semiología y vean los pacientes con hipocalcemia, van a ver que estos pacientes tienen contractura muscular, que lo vamos a ver al final. La homeostasis del calcio tiene que ver con la activación e inhibición de enzimas. Existen coenzimas que tienen que ver sobre la regulación de sustancias importantes. Liberación de hormonas y neurotransmisores. Es importante la influencia de calcio que tiene la síntesis de insulina. Cuando ingresa la insulina al páncreas, estimula la liberación de insulina y estimula la liberación o síntesis de insulina. Vean la importancia, los mecanismos importantes que tiene el calcio. Tiene una función nerviosa y tiene también una función de división y proliferación celular. O sea que el calcio no solamente se encarga de darle la formación mineral ósea al tejido,
óseo, sino tiene una serie de funciones muy importantes y funciones biológicas muy importantes, donde nosotros como endocrinólogos vemos que el calcio tiene que ver mucho con la síntesis y formación de insulina a nivel pancreático. ¿Cómo se distribuye el calcio en el organismo? Existe un calcio extracelular, y esto quiero que lo tomen ustedes bien presente. El calcio extracelular está compuesto por un calcio ligado a proteínas y ese es el 40-50%. Existe un calcio libre o ionizado que es el calcio biológicamente activo. El calcio libre o ionizado ocupa el 40-50%. Y existe un calcio que se está reaccionando con otras estructuras, es el calcio quelado, y eso ocupa el 8 o 12%. Existen una serie de factores que influyen sobre la modificación del calcio. Van a encontrar ustedes en algunos momentos pacientes en los cuales tienen problemas de proteínas o alguna otra alteración, y van a tener la necesidad ustedes de verificar cuáles son los valores de calcio que tiene ese individuo. Existe una regla muy importante que a partir de ahora ustedes la deben tener presente, o de repente a ustedes ya la han explicado en su clase de fisiología. El calcio corregido o el calcio original es igual al calcio observado o al calcio que ustedes obtienen en el laboratorio, más 4.0 menos la albúmina por 0.8, y ahí van a obtener ustedes el calcio definitivo, el calcio preciso, el calcio corregido. Muchas veces ustedes van a tener en sus hospitales pacientes con hipoalbuminemia o pacientes con hiperalbuminemia, entonces van a tener la necesidad de conseguir el calcio corregido o el calcio original. Ustedes le aplican esta fórmula y van a detener actualmente cuáles son los valores de calcio que tiene ese individuo. Entonces, manejo de calcio, manejo de homeostasis de calcio es un manejo muy interesante. Cuando queremos ver cuáles son las modificaciones de calcio y cómo es que se va a sintetizar o se va a suprimir la liberación de calcio, tenemos este sistema hemodinámico, este eje calcio para tu hormona. Vean ustedes en la parte céntrica, vean ustedes, cuando hay una disminución de calcio, las paratiroides tienen unos sensores específicos cuando hay hipocalcemia. Y esos sensores de la paratiroides comienzan a estimularse y producen la paratormona, el PTH. Este PTH o paratormona que se está estimulando frente al episodio de una disminución de calcio va a estimular a los riñones y va a producir una reabsorción de calcio a partir de los túbulos renales proximales generalmente. La reabsorción se produce acá en los riñones como también se produce a nivel del tejido óseo. A nivel del tejido óseo también se produce una reabsorción de calcio como un mecanismo compensatorio, un mecanismo de reacción frente a la hipocalcemia. Pero también la paratormona va a producir a nivel del riñón una síntesis de la 1,25-dihidroxivitamina D. La 1,25-dihidroxivitamina D también es una sustancia muy importante que tiene que ver en el metabolismo del calcio. Esta 1,25-dihidroxivitamina D va a actuar a nivel del aparato gastrointestinal y va a permitir la absorción de calcio a nivel del aparato gastrointestinal. O sea que estos son mecanismos de feedback o retroalimentación que en este caso cuando se produce hipocalcemia despiertan los sensores la liberación de PTH para la absorción de calcio a partir del hueso, la absorción del calcio a partir de los riñones y la absorción de calcio a partir del aparato gastrointestinal, pero con la única diferencia que a nivel del aparato gastrointestinal se realiza dependiendo del 1,25-dihidroxivitamina D. Esto es un mecanismo que se da a cada rato y el paciente constantemente va modificando su PTH de acuerdo a los valores de calcio. Si queremos entrar un poquito más intenso, más profundo, más bioquímico, más moleculares, vean ustedes que existen en las células, en las paratormonas, estas sustancias, estos sensores específicos que despiertan la liberación de PTH si existe una disminución de calcio. El PTH se une a unos receptores específicos que se encuentran en el riñón, en el tejido óseo y en ciertos cartílagos y en el aparato gastrointestinal. La idea es que mediante esta liberación de PTH se produzca una mayor concentración de calcio en caso haya hiperglicemia. Pero si en caso ya tenemos los valores de calcio adecuados, existe un efecto de mecanismo de supresión. El mismo calcio suprime la liberación de PTH, ya solicita que ya no manden más PTH porque el organismo ya no necesita reabsorber o ya no necesita concentrar más valores de calcio.
En resumen, en esta primera parte, lo más importante en el metabolismo del calcio y fósforo y el metabolismo del tejido óseo es que existen algunas sustancias que tienen que ver con la liberación y el mantenimiento o la homeostasis del calcio. ¿Cuáles son? En resumen, vemos que la paratormona es la más importante y que mediante la paratormona tenemos aumento de la reabsorción ósea de calcio y fósforo, aumenta la reabsorción de calcio en túbulos renales distales, disminuye la reabsorción de fosfato en túbulos renales, aumenta la producción renal de 1,25 dihidroxivitamina D, y el efecto neto es, ¿qué hace la paratormona? La paratormona va a elevar el nivel sérico de calcio o va a disminuir el nivel de fosfato. Porque si el organismo mantiene valores de fosfato elevados, va a formar complejos fosfato de calcio que van a disminuir la producción de calcio y eso no le conviene al organismo. Lo que le conviene al organismo es eliminar el exceso o la cantidad de fosfato en determinadas concentraciones. Entonces, un elemento importante para el metabolismo del calcio es la paratormona. Segundo, el calcitriol o la vitamina D. ¿Qué hace el calcitriol o la vitamina D? Aumenta la resorción ósea de calcio y fosfato, incrementa la resorción renal de calcio y fosfato, eleva la elevación intestinal de calcio y fosfato, disminuye la producción de paratormona, reduce la producción renal de 1,25 hidroxivitamina D y el efecto neto del calcitriol o vitamina D es que eleva las concentraciones séricas tanto del calcio como del fosfato. Es muy distinta al efecto que tiene el PTH. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. ¿Dónde se produce la calcitonina? Un R1 no me contestó. ¿Dónde se produce la calcitonina? ¿En el riñón? A ver, levante la mano los que están de acuerdo que la calcitonina se produce en el riñón. ¿Aparato gastrointestinal? Esa pregunta que hace el doctor Ramírez. ¿Tiroides? Levante la mano lo que indica que se produce en la glándula tiroides. ¿Y cómo se llaman esas celulitas? Células parafoliculares, ¿no es cierto? Entonces, la calcitonina es una hormona que se produce en la glándula tiroides, pero en las células parafoliculares. Son unas celulitas chiquititas que casi nunca las estudian, pero son asientos de muchas patologías. El carcinoma medular de tiroides tiene asiento en la producción de calcitonina en forma elevada, por ejemplo. La calcitonina, ¿cuál es la función de la calcitonina? La calcitonina va a actuar cuando existe valores elevados de calcio, es el opuesto a la paratormona. La calcitonina disminuye la resorción de óseo de calcio y fosfato porque existe mucho calcio en el organismo y él tiene que detener la resorción de calcio a partir del riñón y a partir del tejido óseo, como a partir del aparato gastrointestinal, entre comillas. Reduce la reabsorción renal de calcio y fosfato, ahí está lo que estamos hablando, aminora la absorción intestinal de fosfato y el efecto neto de la calcitonina, esta es una pregunta que todo el mundo cae en el examen de medicina interna. La calcitonina disminuye la concentración sérica de calcio y fosfato. Ese es un mecanismo fisiológico y fisiopatológico muy interesante. Y a todo esto el calcio, si hay calcio va a reducir el nivel de PTH, de paratormona, disminuye el nivel de 1,25 de hidroxivitamina D, incrementa la concentración de calcitonina, ¿ok? ¿Estamos? Es interesante esto, y reduce los niveles de fosfato. Y finalmente el fosfato. Cuando hablen de calcio, hablen de fosfato. ¿Qué hace el fosfato? El fosfato incrementa la concentración de PTH, disminuye los niveles de 1,25 hidroxivitamina D y reduce la concentración de calcio. Entonces, vean todos los elementos hormonales y vitamínicos que tienen que ver con la homeostasis del calcio. ¿Ok? Vamos un poquito más allá y vamos a meternos a las células. Por ejemplo, ¿cómo actúa la paratormona a nivel celular o a nivel del tejido óseo, básicamente? En el tejido óseo vamos a encontrar receptores para PTH, en el hueso y en el riñón, básicamente. ¿Qué va a hacer el PTH? Va a producir resorción ósea, va a estimular la funcionabilidad de los osteoclastos, va a producir hidroxilación renal del 25-hidroxivitamina AD a 1,25-hidroxivitamina D para que actúe a nivel intestinal, va a producir una reabsorción tubular de calcio y va a inhibir la reabsorción tubular de fosfato. ¿Y cuál es la finalidad
de que ingrese la paratormona y estimule todos estos mecanismos, la finalidad es de mantener los valores de calcio en cantidades adecuadas en el plasma, a través del PTH. Uy. Podía haber. ¿Ya? A ver, avanza por ahí. Ahí está. En el hueso la funcionabilidad del PTH es la remodelación ósea. O sea, como dije al inicio, el tejido óseo es un tejido dinámico, activo, no es un tejido duro. Es un tejido que está formándose, se está renovando constantemente, es un tejido vivo, es un tejido en actividad. Y ese mecanismo de actividad y remodificación se llama remodelación ósea. ¿Y cuáles son los elementos que van a intervenir en la remodelación ósea, influenciados por la PTH, por la paratormona? Vamos a tener nosotros... Uy. Ahí. En el riñón. En el riñón existe un mecanismo muy interesante. El PTH, al reunirse al receptor del riñón, esos cubitos verdes que ven ustedes son una especie de transmisores, de canales que están dormidos en el riñón. Y al tener contacto con la paratormonas van a estimularse y se van a ir a la zona periférica. Van a ir a la zona periférica, y estos dormidos van a ir a la zona periférica y van a servir de canal o vía para el pasaje del calcio a la célula tubular y estos vayan a elevarse sus valores de calcio a nivel sanguíneo. Es una manera homeostática de mantener los valores de calcio a nivel renal, mediante la presencia de estos transmisores o estos canales. Y la otra cosa interesante que la paratormona bloquea, no deja ingresar los fosfatos, porque al organismo no le interesa reabsorber con fosfatos, porque si hubiera fosfatos en cantidades importantes, van a precipitar y va a disminuir la concentración de calcio. Entonces, a nivel renal, la paratormona va a permitir el ingreso del calcio con su reabsorción a nivel sanguíneo y va a bloquear la reabsorción de fósforo, de tal manera que el fósforo se va a eliminar por vías urinarias. Ya yendo a la parte ya fisiopatológica y semiológica, ya viendo qué problemas nos puede producir cuando hay un trastorno en el metabolismo de calcio y fósforo, lógicamente que lo más importante para nosotros es tener esto presente. De nuevo, insisto, el calcio está, el 99% está en los huesos y el 1% está en el líquido extracelular. Y el calcio tiene un movimiento en base a tres tejidos, en base al tejido, al intestino, al riñón y a los huesos, que son los encargados de mantener los valores de calcio con su mecanismo de absorción. Y el calcio también tiene tejidos por donde se eliminan, y si ustedes quieren dosar eliminación de calcio, lo pueden hacer a través del sudor, a través de la orina o a través de las heces. Y el mecanismo interesante para cuando hablamos de homeostasis del calcio que hay que tener presente, que si tenemos nosotros hipercalcemia, la calcitonina es la que se encarga, se libera y se encarga de disminuir los valores de calcio. Y si tenemos nosotros hipocalcemia, la paratormona es la que se libera y se encarga de producir o elevar los valores de calcio frente a los episodios de hipocalcemia. Este es el valor normal de calcio que estamos manejando en los laboratorios, es de 9 a 11 miligramos por decilitros, y la concentración del calcio a nivel extracelular se debe en base al movimiento del calcio óseo y el sistema endocrino. Existe un sistema endocrino que trata de mantener un calcio en valores fisiológicamente normales. Entonces, lo que queremos nosotros, ya concluyendo nuestra charla, que desde el punto de vista fisiopatológico, que existen dos hormonas importantes para el metabolismo de calcio que debemos tener presentes.
Una es la paratormona y la otra es la calcitonina. Que una actúa cuando hay hipercalcemia, y que otra actúa cuando hay hipocalcemia. Cuando hay hipocalcemia, paratormona. Cuando hay hipercalcemia, calcitonina. ¿Cómo actúa la calcitonina? Es un estudio más profundo. La función de la calcitonina sobre el metabolismo del calcio es estimularse cuando hay hipercalcemia. ¿Y a través de qué mecanismo bloquea la hipercalcemia la calcitonina? Va a bloquear la célula que forma hueso, que forma calcio, perdón, y la célula que forma calcio es el osteoclasto. Entonces la calcitonina va a inhibir la acción del osteoclasto, y va a estimular la célula que jala calcio, que disminuye calcio a nivel extracelular. Estimula osteoblastos y deprime osteoclastos, de tal manera que el paciente con hipercalcemia vaya a una normocalcemia. Actúa a nivel del hueso y riñón y el efecto de la calcitonina frente a la hipercalcemia es rápido y a corto plazo comparado con el efecto de la paratormona. Entonces, para concluir de hipercalcemia, cuando hay hipercalcemia, la calcitonina bloquea el efecto de los osteoclastos y estimula el efecto de los osteoblastos. Hace que el hueso jale más calcio del extracelular y hace que el hueso no aporte con calcio al extracelular. ¿Quién lo da? La calcitonina. Uy, ay, ay. La paratormona. La paratormona va a tener el efecto contrario. Si tenemos un paciente con hipocalcemia, ¿qué va a hacer la paratormona? Va a inhibir las células que absorbe calcio y va a estimular las células que produzca calcio. ¿Cuál es la célula que produce calcio? El osteoblasto, cuando hay hipocalcemia, y va a inhibir el osteoblasto, produce una degradación del hueso, puede llegar a estimular los nuevos osteoclastos, aumenta la reabsorción del calcio a nivel del riñón, aumenta todo lo que es captación de calcio. Todo lo que es captación de calcio aumenta frente a este episodio de hipoglicemia. Y abajo pueden ustedes ver la conclusión, que cuando tienen hipocalcemia, estimula osteoclastos, que es el tejido, que es la célula que forma huesos, y bloquea las células que absorbe calcio, que es el osteoblastos. Se produce una mayor reabsorción de riñón y una mayor absorción en el intestino frente al evento de hipocalcemia. Todo esto es endocrinológico y metabólico. Existe una gran influencia de la vitamina D. Y hoy en día la vitamina D ya no es considerada una vitamina, sino hoy día la vitamina D es considerada una hormona. Es una hormona que interviene en el metabolismo del calcio. Y la vitamina D, con el cálculo de calciferol, va a actuar básicamente a nivel del aparato intestinal o en el epitelio intestinal, y la función de la vitamina D es absorber calcio a partir del intestino. ¿Cómo es la síntesis de vitamina D? El precursor de la vitamina D lo dan los rayos solares. Los precursores de la piel, la vitamina D3, esta vitamina D3 va a ir al hígado, en el hígado va a ir como 25-hidroxicolecalciferol, y ese 25-hidroxicolecalciferol va a ir al riñón, y en el riñón, por acción de la paratormona, se va a convertir en 1,25-hidroxivitamina D, 1,25-hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa que va a permitir la absorción de calcio a nivel intestinal. O sea, vean todo el ciclo que tiene la vitamina D para producir su metabolismo sobre el calcio. Ahora, no solamente para el metabolismo del calcio o de los huesos interviene la paratormona, la calcitonina y la vitamina D. Existen otras sustancias que también intervienen en la síntesis y el metabolismo del calcio y fósforo. No olvidarse que existen otros reguladores, como la hormona de crecimiento que tiene que ver sobre la acción del osteoblasto y osteoclastos, la hormona masculina, la testosterona, sobre el desarrollo longitudinal en el varón y la maduración del tejido óseo, la hormona femenina, los estrógenos en cantidades pequeñas estimulan el crecimiento de las niñas para la formación o síntesis del cartílago de crecimiento, las hormonas, la vitamina C a nivel de su efecto intercelular,
La vitamina A que controla, coordina y distribuye los osteoblastos y osteoclastos. O sea, no todo metabolismo de hueso es calcio y fósforo y vitamina D, sino existen otras sustancias hormonales que también pueden intervenir en la homeostasis del calcio. Por ejemplo, las hormonas masculinas, la testosterona, cierra la metáfasis o el cartílago de crecimiento y hay desarrollo del sistema reproductor. Las hormonas femeninas también tienen su efecto sobre el metabolismo óseo. Cuando la persona de sexo femenino llega a una edad en que ya no hay producción de estrógenos, eso va a dificultar la remodelación ósea y los mecanismos de reabsorción ósea van a ser mucho mayores que mecanismos de captación de calcio. De tal manera que una paciente, una persona mayor de 45 años, menopáusica, que ya no tiene estrógenos, ese mecanismo de remodelación del tejido óseo está disminuido y si esos pacientes no tienen terapia de reemplazo hormonal, pueden tener como problemas un cuadro de osteoporosis. Es por eso que nosotros en endocrinología siempre recomendamos a nuestros pacientes una densitometría ósea, sobre todo aquellos pacientes que tienen ya problemas de hipoestrogenemia. Entonces, la conclusión o la idea en estas partes es que no solamente calcio, paratormona y vitamina D intervienen sobre el metabolismo o maduración del tejido óseo, sino existen otras hormonas, dentro de ellas la testosterona en el hombre y los estrógenos en la mujer, que también tienen que ver con la densidad ósea. Si no hay este mecanismo homeostático, el paciente puede tener patologías, dímese osteopenia o osteoporosis, por una disminución de la actividad osteoblástica. Y dentro de los efectos semiológicos o los síndromes más importantes que debemos nosotros tener cuando revisamos metabolismo del calcio y fósforo, uno de ellos es la hipercalcemia. Y la hipercalcemia se debe a una serie de factores. Puede haber un aumento en la liberación de calcio desde el hueso. Y una de las patologías más frecuentes con una liberación de calcio del hueso es cuando la paratormona está funcionando en forma acelerada. Eso es el hiperparatiroidismo primario. O aquellos pacientes que están recibiendo paratormona en forma exógena. Cuando hablamos de calcio elevadísimo, estamos hablando de hiperparatiroidismo y si el calcio es muy elevado, hay que descartar la posibilidad de un tumor o neoplasias malignas, metástasis óseas sociolíticas, producción ectópica de citoquinas producidas por tumores, inmovilización, hipertiroidismo, intoxicación por vitamina A y enfermedad de Payet ósea, que son enfermedades donde existe una hipercalcemia por una gran estimulación de la paratormona. O que el sensor del calcio esté alterado y se produzca lo que se llama la hipercalcemia hipocalciúrica familiar y el consumo exagerado de litio, que hace o superestimula la producción de PTH mediante el exceso en el consumo de litio. Aumento de la absorción intestinal de calcio y descenso en la excreción renal de calcio. Todo lo que tiene que ver con alteración en el efecto fisiopatológico del metabolismo de calcio y fósforo, en el caso de hipercalcemia pueden ser cuadros de hiperparatiroidismo. Ahí existe lo que se llama la pseudohipercalcemia y otras causas inciertas como la insuficiencia suprarrenal, feocromocitomas, sobrealimentación parenteral y pacientes que están en hemodiálisis. Existen algunos fármacos que también pueden llevarnos a producir cuadros de hiperparatiroidismo o hipercalcemia, como son los diuréticos tiacídicos, los análogos de vitamina D, análogos de vitamina A, el litio, estrógeno y antiestrógenos, la hormona de crecimiento. Tener mucho cuidado, hoy en día los padres quieren que los hijos sean altos y solicitan el tratamiento con hormonas de crecimiento somatotropina, cuando en realidad pueden producir efectos deleterios, en este caso hipercalcemia, por una hiperestimulación de la paratormona. Aminofilina y teofilina en uso permanentes y algunas sustancias en investigación. ¿Qué cosas van a encontrar en un paciente con hiperparatiroidismo o hipercalcemia? Son pacientes que tienen asténico, tienen laxitud, están deprimidos, pérdida de memoria, pueden hacer psicosis por hipercalcemia, coma, catarata y la queropatía en blanda. Estos pacientes hacen el famoso síndrome de Zollinger-Ellison, úlcera péptica, colelitiasis, pancreatitis y estreñimiento. Puede producir osteopenia, osteoporosis, fracturas, quistes óseos, tumores pardos, fibrosis medular, osteosclerosis, miopatías, gota y pseudogotas, hipertensión arterial, acortamiento en la funcionalidad del aparato cardiovascular, rigidez arterial y arritmias. Vean ustedes todas las manifestaciones que puede producir una hipercalcemia, en este caso por un hiperparatiroidismo primario. No se ve. En esto vayan ustedes para que vean ustedes cómo existen algunos
tejidos. Por ejemplo, este es un caso, esta radiografía de cráneo es un paciente que tiene lesiones osteolíticas destructivas por una absorción muy permanente del tejido óseo del cráneo producido por el hiperparatiroidismo. En forma opuesta, la hipocalcemia, cuando hay déficit de calcio, también nos puede producir unos síndromes desde el punto de vista fisiopatológico. Y las causas de hipocalcemia tenemos las relacionadas con la producción de PTH, o sea, cuando no hay una producción muy importante de PTH, relacionadas con el calciferol o vitamina D o relacionadas con el magnesio. La clasificación más interesante de hipocalcemia es porque ha habido una paratiroides que no se ha desarrollado y no está produciendo paratormona. Es la llamada el hipoparatiroidismo aislado, el síndrome de DiGeorge y el síndrome de Henry-Carlin. Los casos raros como la neuromiopatía mitocondriales, trastornos secundarios a destrucción de la paratiroides, aquellos pacientes que han sido sometidos a un tratamiento quirúrgico, o hayan tenido un problema inflamatorio, o haya tenido una metástasis tumoral a ese nivel, una enfermedad granulomatosa o pacientes que han sido irradiados. Existen algunos trastornos a la resistencia de paratormona que se produce paratormona, pero los receptores para paratormona no están respondiendo, no hay sensibilidad. Eso se llama pseudohipoparatiroidismo. Y que la paratiroide no se procesa en forma adecuada porque existe una alteración en el metabolismo y síntesis del PTH. Las causas o las manifestaciones más importantes de hipocalcemia, y esto es interesante, y esto lo ven en emergencia, van a encontrar ustedes pacientes con problemas neuromusculares. La clásica parestesia y la tetania de la hipocalcemia, que es una emergencia médica. La hiperventilación, síntomas adrenérgicos, ansiedad, sudoración, palidez. Muchos de los pacientes con hipocalcemia hacen convulsiones, papiledemas, hipertensión endocraniana, tetania latente, aumento del intervalo QT, cataratas, anomalías en la formación de esmalte y síndrome de mala absorción intestinal. Esas son manifestaciones de la hipocalcemia. Vean ustedes, y aquí quizás se puede ver, hay dos signos interesantes en hipocalcemia que los que tienen que ustedes tener presente de aquí para adelante. Uno es el síntoma o el signo de Trousseau. El signo de Trousseau es un signo de la parte de acá. Este es el signo de Trousseau, es el signo del partero, es una contracción de los músculos de la mano cuando hay hipocalcemia. Este es el clásico signo de Trousseau, esto se puede obtener disminuyendo la irrigación mediante un manguito del tensiómetro a esa zona, van a encontrar el signo de Trousseau. Y el otro signo interesante es el signo de Chebostek. El signo de Chebostek es la contractura, este de acá, es la contractura del macetero, porque existe una irritabilidad del nervio por la hipocalcemia. Estimula el nervio y hay una contractura muscular. Entonces, todas estas patologías, todas estas manifestaciones tienen su origen fisiopatológico que hemos revisado en forma un poquito acelerada, pero quería traerles lo más importante, lo más interesante sobre el metabolismo del calcio. Y esto en endocrinología, la hipercalcemia y la hipocalcemia son cuadros de emergencias endocrinológicas que ustedes tienen que solucionar cuando tengan su estadio de internado. Creo que la última. Muchas gracias.